Las imágenes de este video son representativas. Aquí no se usará material gráfico del cómic para evitar problemas con derechos de autor. Este video contiene material de la temporada 7 de The Beginning After the End. No obstante, cuando el cómic termine con la temporada 6, se subirá un video resumiendo las 6 temporadas completas. Previamente, Arthur regresó a Peotus junto a Sylvie. Derrotó a 2 criados. Aya terminó con la vida del traidor Alfred. Radius y Uto fueron encarcelados. Arthur alcanzó el núcleo blanco y Sylvie consiguió su forma humana, pero fue poseída por Agrona, ya que rompió el sello de su madre. Agrona le ofreció un trato a Arthur y le dejó en claro que la guerra avanzaría a la siguiente etapa. Y así empezamos la temporada 7, que está que arde. Los Alacrenos atacaron el bosque del Cir por primera vez, pero parece Arthur para detenerlos fácilmente. Había llegado volando. Ahora con su núcleo blanco tenía un mejor control sobre el mana, y volar era solo una de las pocas cosas que podía hacer en este estado. Tras terminar la batalla capturaron a los Alacrians, pero solo uno se dispuso a hablar: Stefan Bale, un noble de bajo rango en Alacre, que quería conservar su vida. Así que le dijo a Arthur todo lo que quería saber. Gracias a esto descubrimos que en Alacre los magos se dividen en Striker, escudo, centinela y lanzador. A diferencia de Dícate, estos magos solo se especializan en un solo tipo de magia. Y en cuanto a los tatuajes que les otorgan la capacidad de manipular la magia, se dividen en rangos: marca, cresta, emblema y regalía, siendo este último el de más alto rango. Además, dichos tatuajes solo son obtenibles en una ceremonia de despertar que se da en Alacre. Con esta información, Arthur se fue satisfecho, dejando a Stefan Bale a manos de un soldado elfo que ya le traía ganas. Tras esto, fue Aya la que se quedó a cargo del bosque del Cir, así que Arthur se fue volando hasta llegar al muro de Dícate. Al llegar fue confundido con un enemigo, pero al final lo dejaron pasar, y fue guiado por la muralla donde se encontraba el capitán del muro, dando órdenes: Trotius Flamsworth, el padre de Jasmine, el hijo de puta que la abandonó. Fue testigo del liderazgo de Trotius como capitán superior del muro, mientras tenía una reunión con los otros capitanes. Arthur se enteró de todo lo que hacían aquí, así que se fue, no sin antes informarle sobre todo lo que descubrió de los magos de Alacria. Tras esto, dio un paseo por la muralla, dándose cuenta que ahora se había convertido en una ciudad de aventureros. Entonces, un grupo de soldados regresaron de una misión donde estaban los Cuernos Gemelos y sus padres. Así que al verse, todos pasan un buen momento juntos, poniéndose al día uno con el otro. Sin embargo, el ambiente cambió cuando Arthur intentó convencer a sus padres de volver al castillo. Los Cuernos Gemelos los dejaron solos, pero no sirvió de nada, ya que terminaron peleando, separándose así una vez más sin resolver nada. Con la mente revuelta de emociones, Arthur voló a la montaña más alta que se ponía sobre el muro. Ahí podía ver todo, incluso la chica que se estaba acercando a él. Ella era Jasmine, que al ver a Arthur huir decidió seguirlo. Y como una hermana mayor escuchó al prota, entendiendo cómo se sentía. No obstante, le dejó en claro que no permita que la relación de su familia se rompa igual que le pasó a ella. Al final, con una nueva lección aprendida, Arthur volvió al castillo flotante para unirse a la reunión del consejo que se estaba llevando a cabo, donde se enteró que Boone se convirtió en el nuevo representante de los enanos. Él ayudó a Arthur en su entrenamiento para alcanzar el núcleo blanco. La reunión se basó en informar lo que Arthur descubrió en el bosque del Cir, y continúan discusiones sobre cómo dividir las fuerzas de Dícate, pero no llegaron a una conclusión. Así que Arthur le reveló algo que había estado guardando desde que tuvo una conversación con Agrona. Era sobre los Asuras que atacaron a Alacre y fallaron, rompiendo así con sus acuerdos, lo que provocó que se llegara a un nuevo acuerdo donde los Asuras no podían prestarle ninguna ayuda de aquí en adelante a Dícate. Esta noticia los dejó abatidos. Ahora sabían que los Asuras solo los utilizaron para atacar a Alacre, y lo peor fue que fallaron. Al llegar la noche, el sueño de todos se vio interrumpido, ya que Gendry, el encargado de hacer las torturas, los había llamado, pues el traidor Radias había decidido hablar, pero solo con Arthur. Así que Arthur entró en las celdas para hablar con Radias, el cual se encontraba en un estado deplorable, y tan pronto se dio cuenta del prota, le recitó un poema. El poema trataba de un héroe que fue criado desde niño por sus padres, y tras dificultades de la vida se hizo fuerte y brillante, pero no tan brillante como el villano de esta historia. Al finalizar su poema, Radias se negó a hablar más, y tras discutirlo con el consejo, llegaron a la conclusión de que Radias había vuelto loco. Pero Arthur se quedó pensando en el poema hasta quedar dormido. Al día siguiente, Arthur fue a las celdas para escuchar de nuevo el poema de Radias, pero cuando entró al calabozo se encontró con una escena aterradora. No solo Radias, sino que Uto y el ayudante de Gendry estaban muertos, empalados en púas negras. Al mismo tiempo, en el bosque del Cir, un grupo de Alacrians había logrado infiltrarse sin que nadie los notara. Su misión era crear un camino en el bosque hasta llegar al Enoir. En este grupo, el miembro más importante era Circe Milvio, una centinela con una marca de nivel emblema. Ella tenía una habilidad de percepción bastante alta, capaz de ver varios metros a sus alrededores con su mente, además de que tenía otra habilidad que le permitía ver las partículas mágicas de los elementos naturales, pero solo podía centrarse en un elemento a la vez. El grupo de Circe pasó 2 días creando matrices mágicas que creaban un camino por el bosque. No obstante, de repente se encontraron con un grupo de elfos. Estaban en nada de ser descubiertos.
Regresando al castillo flotante, las muertes de los prisioneros causaron mucha confusión. Y aún más que esto pasara después de que Radias habló, lo que quería decir una cosa. Al igual que Cynthia, tanto Radias y Uto tenían una maldición que les impedía hablar. Por eso Radias le dijo a Arthur algo importante en clave, pero no entendían su significado. Mientras tanto, Arthur no tenía mucho que hacer, así que mientras pasó tiempo con él y Sylvie, que aún estaba acostumbrándose a su forma humana, ambas habían vuelto muy amigas, y convencieron a Arthur de dejar a Ellie participar en la guerra. Pero Arthur solo aceptó si tenían la aprobación de sus padres. El resto de días, Arthur se la pasó entrenando con Sylvie en su forma humana. En cuanto a los demás lanzas, Aya estaba en Eleanor, Mika estaba en Darp, investigando el grupo de enanos traidores. Barry está fortaleciendo las ciudades de la costa occidental del continente, y Byron está investigando en las montañas del norte, en busca de algún criado. Entonces, algunos días después, en la muralla de Dícaten, una horda de miles de bestias fue descubierta acercándose, así que Virion ordenó a Arthur apoyar en la batalla, dándole una capa roja que usó en su juventud, y a Arthur le quedaba como anillo al dedo. Al mismo tiempo, en el bosque del Sir, el grupo de Lagrens estaba cada vez más cerca de lograr su objetivo. Habían pasado muchas dificultades. Todos querían volver a casa, en especial Circe, que esperaba que tras completar su misión le otorgaran una marca a su hermano menor que lo esperaban a Lagria. No obstante, de repente un grupo de elfos se da cuenta de su presencia, y en ese momento Circe se dio cuenta que ya valió madres. Regresando con el prota, decidió llevarse a Ellie a la muralla, y rápidamente fue aceptada en el ejército de Dícaten. Mientras tanto, Arthur se reunió con los capitanes del muro para enterarse de la estrategia que tomarían, pero la estrategia de Trudius no le gustaba para nada, pues básicamente él prefería arriesgar la vida de los soldados para proteger el muro. Así que propuso una estrategia diferente, la cual consistía en hacer detonar las rutas subterráneas, para así cargarse la mayor parte de la horda y preservar a la mayoría de los soldados. Todos estuvieron de acuerdo con Arthur, a excepción de Trudius, que parecía apreciar más al muro que a los soldados. Tras esto, Arthur mató el tiempo entrenando con los soldados, hasta que apareció Sylvie y Ellie, que bajaban por la muralla. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que se separó de ellas, pues encontró a su persona favorita. Era Tessia Ralit. Su unidad estaba descansando en una posada cercana, ya que pronto irían a ayudar a Eleanor, así que decidió darse una vuelta por el muro, sin esperar encontrarse con Arthur. Luego de un reencuentro, Sylvie decide dejarlos solos, así que ambos básicamente tuvieron una cita en las murallas, tonteando aquí y allá en los puestos de comida. Mientras caminaban uno al lado del otro, se separaron por un momento, donde Arthur aprovechó para comprar un colgante de 2 hojas en forma de corazón. Ya no tenía dudas. Ahora sabía perfectamente que sus sentimientos por Tessia no eran simple amistad. Así que mientras armaba de valor para dárselo, la llevó a la montaña que descubrió cuando se peleó con sus padres. Ahí, uno al lado del otro, contemplaron la hermosa vista, mientras que Arthur tenía un conflicto consigo mismo. No sabía cómo darle el colgante. Pero bueno, al final se dejó de mamadas y le declaró sus sentimientos a Tessia, dejándole en claro que le gusta y quiere andar con ella. Tessia había esperado por mucho tiempo esas palabras, pero no era el momento. Ahora estaban en guerra. Aún así, Arthur le dio el colgante, el cual se dividía en 2 hojas que formaban un corazón juntas. Tessia se quedó con una de las hojas, mientras que Arthur con la otra, y ambos prometieron permanecer con vida hasta el final de la guerra, para así poder comenzar una relación y crear una familia juntos. Pero entonces, a lo lejos una sombra negra se acercaba a gran velocidad. Ya estaban aquí, mucho antes de lo previsto. La horda de bestias había llegado. Mientras tanto, en el bosque del Sierra, el grupo de Lagrans había sido descubierto. Todos estaban sacrificando sus vidas para que Circe terminara de crear el camino por el bosque. Ella hacía todo lo que podía, mientras pensaba en su pequeño hermano que la esperaba en Alacrea. Incluso aunque perdió un brazo en el camino y todo su grupo murió, no se detuvo hasta que logró llegar a Eleanor y encender todas las matrices que trazaban una ruta perfecta por el bosque. Y aunque al final terminó muriendo, ahora nada impedía que el ejército Lagran se abriera paso. En las murallas, Tessia se despidió de Arthur con un beso, recordándole la promesa que hicieron, dejando apendejado a nuestro prota por un momento. Ella se iría a Eleanor mientras que Arthur se encargaría de abatir a las bestias aquí. Todos los soldados de la muralla se prepararon para salir tan pronto se enteraron del ataque. Entre todos, Arthur pudo ver a una persona importante. Era su padre. Se suponía que él no debía estar ahí. Él no debía pelear en esta batalla. Estaba a punto de ir por él y decirle que se fuera, pero su mirada lo detuvo. Así que tragándose sus sentimientos, alzó en vuelo con Sylvie en su forma draconiana, llenando de motivación a todos los soldados que vieron cómo se perdía en el cielo. En un instante llegaron la horda de bestias. Sylvie lanzó una esfera de energía que dio comienzo a la batalla. Lanzar ataques a distancia era efectivo, pero no conveniente a largo plazo, ya que se quedarían sin mana. Así que aterrizaron en el mar de peces para comenzar la batalla de verdad.
Cada uno fue por su lado, eliminando a cada bestia que se cruzaba en su camino. En un instante, docenas de bestias cayeron sin vida a cada paso que daban. E incluso las bestias de rango S eran nada contra nuestros protas. Arthur siguió matando a cada bestia que se encontraba sin piedad alguna, hasta llegar al punto en que perdió la cordura por un momento. La adrenalina se apoderó de su cuerpo, y las ansias de asesinar se hacían cada vez más fuertes. De pelear como un hombre, comenzó a pelear como una bestia. Pero Sylvie, al darse cuenta, lo calmó con su voz, recuperando así la cordura. Así que se puso serio una vez más. Pronto, una enorme bestia colosal de rango S apareció. Encima de ella había un mago lacreano, que poseía un orbe negro. De alguna forma, Arthur y Sylvie detuvieron a la bestia colosal para llegar al mago lacreano, del cual solo pudieron sacar poca información. Los alacreanos tenían un suero para controlar a las bestias, y gracias al orbe obedecían sus órdenes. Así que Arthur lo rompió, provocando que todas las bestias a su alrededor regresaran a sus sentidos y se atacaran entre sí. Algunas de ellas huyeron de regreso al claro de bestias, pero la mayoría estaba dirigiéndose al muro, lo que significaba que había más magos controlando a las bestias. Así que usando la fase 2, o bien el corazón del reino, Arthur buscó a los magos entre las bestias, concentrando su mente en las partículas de mana. Pero entonces su atención se fue a otro lado, justo en dirección al bosque del Sir. Ahí podía ver la magia del ejército lacreano dirigiéndose al bosque, lo que significaba una cosa: los Alacrans habían logrado cruzar el bosque mágico de los elfos. Ver eso, Tessia vino a su mente. Ella había sido enviada a proteger el bosque del Sir, así que preocupado partió con Sylvie, confiando en que su estrategia protegería el muro y sobre todo a los soldados. Pero lo que Arthur no sabía es que Trotius decidió ignorar sus órdenes, para así regresar a su plan anterior, el cual consistía en usar todo el poder de los soldados para proteger el muro, valiéndole madre la vida de los soldados. Mientras tanto, en el bosque del Sir, la unidad de 200 soldados de Tessia luchaba contra los Alacrans, que se habían colado en el bosque. Ellos los superaban en número, no podían ganar. Su objetivo era resistir hasta que llegaran los refuerzos. Pero al ver cómo mataban a los elfos, Tessia se llenó de rabia y abandonó su posición para atacar por su cuenta, dejando sin un líder a los más de 200 soldados que tenía a su mando. Mientras eliminaba a cada soldado Alacran que se le cruzaba, Darbus le rogaba que vuelva a su posición, pero Tessia siguió peleando por su cuenta, hasta que se encontró con un Alacran de alto nivel, el cual para vencerlo recurrió a su segunda fase, y cuando estaba a punto de mandarlo con San Pedro fue ataqueada por la espalda, haciendo que volviera a la normalidad y quedara completamente indefensa, a los pies del soldado Alacran de alto nivel. Sin más que hacer, Tessia aceptó su destino. No obstante, algo pasó, y la persona que estaba delante de ella no era otra más que la Lanza Haya, que recién había llegado a apoyar en la batalla, y no estaba para nada feliz con Tessia. Por su culpa, más de la mitad de su unidad murió, y su mejor amiga Cari había perdido una pierna. Ya ni siquiera sus amigos Darbus y Stannar querían verla, así que la Lanza Haya la mandó de regreso al castillo, y no se le permitiría participar en la guerra hasta nuevo aviso. Al mismo tiempo, en la costa de Tistin, 300 barcos Alacrans habían sido vistos. La situación para Dikaten solamente empeoraba, mientras que Arthur y Sylvie finalmente habían llegado al bosque del Sir. Pero entonces fueron detenidos por Silred, el criado de Ceris, la guadaña que salvó a Arthur. Estaba ahí para detener a Arthur ya que Ceris se lo ordenó. Arthur pudo sentir su gran poder. Sin embargo, ahora que había alcanzado el núcleo blanco, estaba seguro de poder derrotarlo por sí mismo. Sin embargo, si quería llegar a Tessia lo más rápido posible, debía pelear junto a Sylvie. De esta forma comenzó la batalla. Sylvie atacaba desde la distancia, en su forma humana, mientras que Arthur se rifaba a los putazos. Pero debido a la espada de Silred era difícil darle un golpe directo, pues esta tenía la habilidad de absorber todo tipo de ataques. Sin embargo, se dio cuenta que no podía absorber más de uno, así que usó esto a su favor para darle vuelta a la batalla, mientras Sylvie creó docenas de orbes de manas que lo rodearon para atacar a Silred con ellos. Su estrategia era perfecta, estaban haciendo retroceder a Silred, pero este se puso serio, igualando a Arthur en la pelea, acertándole más de un putazo a la vez. Pero entonces Arthur lo retuvo con su cuerpo, para después Sylvie lanzar todos sus orbes de mana a ellos. Deteniendo el tiempo, Arthur escapó, y Silred recibió el ataque de lleno. Le hizo daño, pero no era suficiente para vencer a un criado. No obstante, en ese momento Arthur recibió un mensaje en su pergamino por parte de Ellie. Algo había pasado en el muro. Sin saber qué hacer ahora, Sylvie intervino para que volvieran al muro, dejando de lado esta pelea. En poco tiempo regresaron al muro, y una ira interna se apoderó de Arthur al ver que nadie había seguido su estrategia. Los soldados estaban peleando y muriendo sin parar en el campo de batalla. Esto no debía estar pasando. Sin embargo, por el momento se centró en encontrar a Ellie. Ella estaba en la cima del muro, lanzando flechas. Hace un momento estaba con Helen, pero desde que se fue no ha vuelto. Solo sabía que su madre estaba curando los heridos, así que tan pronto se encontró con Arthur y Sylvie, fueron a ver a su madre, la cual se tomaba muy en serio su trabajo, confiando en que el plan de Arthur mantendría a su esposo con vida. Pero su confianza se esfumó cuando se enteró que nadie siguió el plan de Arthur.
Y de igual forma, el prota, al enterarse que su padre estaba allá afuera, sintió la peor de las angustias en su interior, pero le prometió a su madre que traería a su padre de regreso. Así que sin perder un solo segundo se apresuró con Sylvie a buscar a su padre, el cual estaba con Durden allá afuera. Pero a pesar de que buscaron por todos lados, por más que buscaban no lograban nada. La desesperación se apoderó de Arthur. Incluso le gritó a la pobre Sylvie que solo quería ayudar. Así que se separaron, comunicándose en su mente por si llegaban a encontrarlo. Pero entonces, mientras Arthur ayudaba a un soldado, de repente pudo sentir una fuerte emoción por parte de Sylvie. Pero cuando le habló en su mente, ella no contestó. Así que fue corriendo hacia ella, sin importarle todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Cuando finalmente llegó a donde Sylvie estaba, la vio congelada entre lágrimas, mirando fijamente una escena. Ahí estaba Durden, sin un brazo y parte de su rostro quemado, y en su espalda estaba lo que quedaba del cuerpo sin vida de su padre. Sin decir una palabra, Arthur hizo a un lado a todos hasta que quedó de rodillas frente al cuerpo de su padre. Aunque se quedó en silencio, la única que podía sentir lo que Arthur sentía era Sylvie. La tristeza de Arthur era tanta que Sylvie lloró a mares sin parar. Su corazón dolía demasiado. Así que lo único que pudo hacer en este momento fue abrazar a Arthur por la espalda, haciendo que por fin dejara salir toda la tristeza acumulada. La voz de su grito fue tal que hizo temblar todo el muro. El maná se distorsionó por la fuerza de su voz. Todos los sobrevivientes escucharon el lamento de Arthur, el lamento de un niño que había perdido a su padre. La batalla en el muro terminó. Fue una victoria para Dikaten, pero para Arthur fue una victoria con sabor a derrota. Tras esto congeló el cuerpo de su padre en un ataúd de hielo, para luego caminar hacia el muro con la mirada más fría que ha tenido. Sabía perfectamente quién fue el culpable de esto. Sylvie por su parte trató de convencer a Arthur de ir con su madre y Ellie, pero decidió negarse. Ya no podía ver a su madre a los ojos. Desde antes su relación ya estaba rasgada, y ahora que no cumplió su promesa, estaba seguro que ya no lo vería jamás como un hijo. Mientras tanto, Trudeau se jactaba de su victoria. Haber preservado el muro por encima de la vida de los soldados era su mayor logro, pues él creía que lo más probable es que el muro se convertiría en un refugio, donde él y su familia gobernarían. Además, se quedaría con los soldados sobrevivientes. Lo tenía todo bien planeado. Pero en ese momento Arthur llegó. Había escuchado todo. Hizo temblar a todos con su presencia, en especial a Trodius, que iba dirigida toda su ira. Aún así, Trodius le advirtió que no tenía el poder de hacerle nada. Pero entonces Arthur lo tomó de la lengua, quemándolo lentamente, mientras le decía que su padre murió por su culpa, pero no iba a desvivirlo. La muerte es demasiado bueno para alguien como él. En cambio, le quitaría lo que más le importa. Soltando su lengua, ordenó que un mensaje fuera enviado al consejo, donde informaba de los planes de Trodius, por lo que el único castigo que se merecía era quitarle su título de noble. A partir de ahora, el apellido Flamsworth sería de un simple plebeyo. Trodius pudo sentir el verdadero terror por primera vez, mientras que Arthur esperaba que lo recuerde por el resto de su vida. Más tarde, Arthur miró a lo lejos a su madre y a Ellie llorando frente al ataúd de su padre. Él debía estar ahí, pero ya no tenía el valor de estar al lado de ellas, así que reprimió sus emociones como lo hizo en su vida pasada y regresó al castillo, donde Virion estaba esperando su llegada. Se había enterado de todo y abrazó a Arthur para que éste se desahogara en sus brazos. Arthur lloró por un rato hasta que se calmó, y entonces dejó a Sylvie y a Virion atrás para ir con Tessia, que se había encerrado en su habitación. El estado mental de Arthur no era el mejor ahora, pero era el único que podía ayudar a Tessia, así que estragó sus sentimientos y fue a su habitación. Tan pronto la vio, ya se dio una ducha, para después salir en toalla, y Arthur peinara su largo cabello plateado. Al principio no dijo nada, pero Arthur le habló sobre los momentos graciosos que vivieron en su infancia, haciendo que Tessia reaccionara poco a poco. Sin embargo, Tessia no podía olvidar el gran error que cometió, así que abrazó a Arthur dejando que la toalla que la cubría se cayera de su cuerpo. Quería entregarse a Arthur para olvidarlo todo, pero Arthur no era ese tipo de persona. Sabía que Tessia se sentía culpable, lo cual significaba que estaba madurando y creciendo, y le dejó clarísimo que le gustaría hacer eso con Tessia, pero en un mejor momento. Mientras ya le rugía la tripa, así que intentó preparar un refrigerio para los dos. Pero entonces recuerdos de su infancia con sus padres inundaron su mente. Poco a poco recordaba el rostro de su padre, mientras trataba con todas sus fuerzas de reprimirlo. Pero pronto los sentimientos que trató de reprimir salieron como sollozos que trató de ocultar de Tessia. Sollozos que Arthur no podía controlar. Al darse cuenta, Tessia lo abrazó por la espalda y le aseguró que no debía preocuparse por ella ahora, provocando que Arthur cayera de rodillas al suelo, mientras apretaba su pecho y lloraba frenéticamente. Mientras Arthur lloraba, Tessia permaneció a su lado,
hasta que ambos se quedaron dormidos.